Muy bienvenido, hermano Joel, hermana Lorena, hermano Luis, Janet, Gerardo, Carito, y hecho de menos a varios. Así que estamos ahí motivando, mandando los links, no sé qué ha pasado, pero lo importante es que hoy día estamos aquí para compartir la palabra del Señor. Bueno, no escuché la última clase, pero un pequeño sí, repaso del capítulo anterior o la clase anterior es que entramos ahí en el capítulo 3 hablando del milagro, de la sanidad, donde esto fue algo inesperado para este hombre que solamente esperaba solamente una limosna, pero nunca se imaginó que este milagro iba a ser instantáneo y donde iba a conocer a Jesucristo. Y que este milagro también fue completo, no solamente fue la sanidad física, sino que fue de testimonio y salvación. Y resultado, ¿qué es lo que produjo ahí? Dice que se llenó de gozo, Dios recibió la alabanza y donde fue testimonio a la gente que rodeaba, el asombro de esta sanidad. Entonces, bueno, en la alabanza ahí concluíamos o hablábamos que cuando hablamos de sanidad era sinónimo de salvación también. Entonces, son términos que nos ayuda también a hacer esta mirada no dualista, sino que complementaria en cuanto a al Evangelio de Cristo, porque el Evangelio es pan y palabra o palabra y pan, van de la mano, no es que uno es más importante, es el Señor cuando vio a la gente la alimentó, cuando la vio enferma la sanó, cuando estuvo Lázaro muerto lo resucitó. Entonces ahí está el gran yo soy, frente a lo que frente a la sed dijo, yo soy el agua de vida, frente al hambre dijo, yo soy el pan de vida. Cuando también dijo esto de el, allí con la mujer samaritana dijo, yo te daré el agua de vida. Entonces, Jesús ahí se Sí. presenta y la iglesia también lo vivió. Lo interesante es que el Señor cada vez que proclamó el reino, predicó el reino, lo demostró. Es decir, esto es importante, hermano. Es decir, el Evangelio es completo. Se proclama el reino y se demuestra. Y el mismo Señor allí en su palabra dice que prodigios y milagros iban acompañando al quehacer de la iglesia. Entonces, eso es a modo general lo que ustedes estuvieron viendo la semana pasada. Y la misión comienza donde estoy, quién soy y lo que tengo. Ya importante eso, lo que tengo, lo que soy y dónde estoy. Cada uno estamos en lugares estratégicos en la viña del Señor. Bueno, hoy día vamos a compartir, aquí traigo una presentación. Entonces vamos a ir de lleno al... Bueno, estamos nosotros estudiando ya, llevamos varios fines de semana trabajando en esta serie, Testimonio hasta lo último de la tierra. Ese es lo que nos lleva y nos convoca como Academia Bíblica a estudiar esta palabra. Bueno, ha sido realmente enriquecedor. Yo varias veces he estudiado el libro de los Hechos, no sé cuántas veces ya perdí la cuenta. eh, y ha sido realmente cada vez que uno va es como que estuviera de nuevo leyendo por primera vez. No sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa la riqueza que se encuentra, la profundidad que uno puede ir excavando más y más. Y a mí me enriquece porque al final también agradezco al Señor porque tengo una Biblia acá, se lo voy a mostrar, una Biblia donde yo puedo colocar notas, me permite ir colocando apuntes. Entonces cada vez que hay una idea nueva, y lo voy anotando y es como complementando y uno voy a la aplicación y me es fácil después cuando tengo que compartir la palabra con otras personas. Entonces ha sido también una herramienta bonita, muy enriquecedora de trabajar ahí. Tengo el mismo, ahí abro la Biblia, tengo los apuntes ahí. Entonces, bueno, hoy día vemos el hombre sanado entra al templo caminando, ¿cierto? Y lo otro que es importante que hoy día antes de comenzar me gustaría orar de nuevo. Así que voy a pedir al Señor que todo lo que vamos a conversar
en esta noche sea una instancia de bendición, de que todos nos enriquezca. Lo otro quería decirle que pueden ustedes intervenir nomás. Cuando alguien levante la mano, yo ahí voy viendo en la pantalla, en el panel, para que ustedes intervengan. No, no se quede al último, sino que al tiro entre, levante la mano y yo le doy el pase. Para que así vayamos, porque a veces las ideas solamente se nos... A mí me pasa a veces quiero decir algo, pero tengo que levantar la mano para poder opinar. Entonces, para que lo hagan en libertad de mano, así que yo cierro la idea y le doy el pase para que usted también intervenga, ¿ya? No esperamos hasta el final, sino que vayamos en este proceso trabajando juntos en la interpretación comunitaria, ¿ya? Esto me encanta, me encanta. Señor, muchas gracias por la bendición de acercarnos a tu palabra. Señor, una vez más agradecemos por la bendición de llegar a esta jornada tan especial que nos da para solamente darte a ti la honra, a ti la gloria. Gracias por lo que tú estás haciendo y lo que estás obrando en cada uno de nosotros. Te honramos, Señor, en este día. Gracias por este momento especial que nos concede para compartir la bendición y los principios, Señor, cómo comenzó la iglesia temprana. Hoy también necesitamos traer esos principios en nuestro mundo actual, haciendo ese puente, Señor, de la hermenéutica, de la interpretación, de la exégesis y sobre todo, Señor, creemos que la interpretación más saludable y sana es cuando lo interpretamos en forma como comunidad. Y gracias, Señor, porque esto nos interpela y a veces podemos estar errados, pero entre nosotros podemos allí ir al texto, a ir a la oración, a la dependencia de tu Espíritu. Guíanos, Señor, en esta conversación de este día. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, aquí tenemos ya el cojo entra, dice, sale eh, sanado, caminando, dice, y lo interesante que acá eh, siempre vamos a encontrarnos cuando nos toca ver las cosas sobrenaturales o también nos toca enseñar y predicar, siempre tenemos que explicar, a la luz de la escritura encontramos que siempre se explicaba, ¿ya? Y fíjese, toda sanidad divina tiene la certificación de la ciencia y la explicación por la palabra de Dios. Entonces, fíjese, aquí vamos a ir trabajando bajo estos dos puentes, la ciencia y la revelación bíblica. Entonces, bueno, aquí Pedro testifica y aquí vamos a ver, bueno, vamos a ir por punto. Entonces, aquí hice un cuadrito, un poco lo que aparece ahí en este pasaje. Bueno, el método científico nos permite chequear o nos permite ahí observar, hacer una formulación, una hipótesis, para luego tener una conclusión. Eso es lo que quienes estudian ciencia usan el método científico, ¿ya? Y todo es bajo la palabra racional. ¿Por qué pensé en el método científico? Porque Lucas, como doctor, como médico, también él certifica que el cojo, dice, y él lo dice en términos médicos, dice, se le afirmaron los pies y tobillos. Ya no está hablando tema espiritual, sino que habla del cuerpo, de que caminó, saltó, cantó. Entonces allí hay un registro, como el médico está llevándonos y nos informa de que se le afirmaron los pies y tobillos. Y se acuerda que también cuando escribe el crecimiento de Jesús, dice que crecía en estatura, habla de la parte física de Jesús, dice que crecía en gracia para con Dios en la parte espiritual, pero también en la parte social, con los hombres, la relación entre los seres humanos, la parte social. Entonces siempre encontramos esta mirada del doctor Lucas. Bueno, aquí tenemos el paralelo, ahí ustedes pueden ver este comparado que hay. Entonces la fe, el método de la fe dice es creer para ver, ¿se acuerdan? No te he dicho si creyeres verá la gloria de Dios, ¿se acuerdan? Y el método de la ciencia es ver para creer. Es un dicho popular, por supuesto. Entonces los pastores y ministros del Evangelio debemos explicar el milagro, lo sobrenatural, para que la gente no ponga su fe en nosotros, sino en Dios. Y le demos solo a Él la gloria. Solo Dios la gloria.
Los apóstoles explicaron a la audiencia el milagro para que la gloria la reciba el autor de la salvación, Jesucristo. Allí está basado en los versos 12 al 16, por supuesto. Bueno, en cuanto al método de la ciencia, dice la ciencia debe certificar con su método la sanidad divina. Ejemplo, el enfermo desahuciado. Hoy día podemos ver, por ejemplo, nos ha tocado también acá en la iglesia ver hermanos que está desahuciado con el cáncer, ¿cierto? Pero eso es bajo la lógica humana. Pero de repente vamos a hacer el último chequeo, el último examen. Eh, de antes hablaba con la pastora Jessica, me decía que Felipe Polanco, el hijo del pastor Pedro Polanco, él igual le dijeron, bueno, le vamos a hacer el último examen. Bueno, a él le abrieron y no le encontraron nada. Así que eso para los médicos fue realmente una sorpresa. Algo pasó aquí. Entonces tenía cáncer y al final cuando le abrieron, inclusive uno diría, puede hablar con Felipe y le puede mostrar ahí el pecho, de arriba abajo ahí, un tajo. Entonces una señal ahí, pero no había nada. Es decir, abrieron y cerraron nomás. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado eso de que la ciencia coteja y dice, algo pasó aquí? Algo pasó. Entonces, bajo el método científico, obviamente, se hizo los exámenes y, bueno, se certifica que algo pasó. Por lo tanto, siempre nosotros cuando alguien es sano, es importante dejarnos llevar por el escrutinio de la gente, bajo también de la ciencia, para certificar que esa sanidad, obviamente, el Señor hizo algo ahí. Por lo tanto, es importante de lo que allí vamos viendo. De lo natural, dice, se revela lo sobrenatural. Dios usa nuestro lenguaje para hablarnos, ¿cierto? Por supuesto, allí, ¿se acuerdan en el día de Pentecostés? Dice, la misma gente escuchó el mensaje hablar del Señor en la lengua que hemos nacido. Dios usó un lenguaje nuestro. Es decir, Dios usa lo natural para revelar lo sobrenatural. Y eso vamos a ir viéndolo siempre en la Sagrada Escritura. Por lo tanto, aquí, ¿qué es lo que podemos ver? Aquí dice, ahí coloqué entre paréntesis en el título, debe haber un puente, debe haber un diálogo. Por eso hoy día cuando hablamos desde el punto de vista bíblico, la iglesia es un organismo vivo, ¿cierto? Es un organismo vivo. Pero al estar en bueno, el otro día también se habló de esto de los derechos de propiedad, pero también al estar en un país, estábamos bajo un estado de derechos. Por lo tanto, ahí tenemos que organizarnos, tiene que haber una organización y cada iglesia tiene una personalidad jurídica. ¿Ya? Por lo tanto, también es una organización. Entonces, que ahí, mira, también aquí hemos aprendido de que tenemos que viajar por estos dos carriles. Entonces, la iglesia es un organismo vivo, donde está el Espíritu Santo, todo lo que es, encontramos los principios de la Escritura. Pero también está como organización, donde también nos sometemos a las autoridades. Por eso hoy día estamos allí haciendo nuestro culto en forma virtual, no estamos allí en los templos porque obedecemos a las autoridades. Entonces es importante esto como organización queremos dar también un testimonio claro a la ciudadanía, a la sociedad. Entonces es importante esto, hermano, cuando analizamos esta porción de la escritura. Bueno, Pedro predica a la multitud. El apóstol aprovechó esta oportunidad, porque cada vez que Dios nos entrega, obviamente están los momentos y están las estrategias. Ya, siempre la iglesia tiene los momentos y tiene la estrategia para llegar a la audiencia. Hoy día, si bien es cierto, estamos en pandemia, también tenemos los momentos para hacerlo y también tenemos la estrategia de usar esta manera de llegar a nuestra audiencia, buscar la manera de llegar a nuestra gente, a la gente que necesita de Dios. El acontecimiento de Pentecostés había sido, dice, fíjese, partió del texto, ¿se acuerda? Allí Pedro toma bajo la profecía de Joel, en los postreros días derramaré de mi espíritu. En cambio aquí, fíjese, de la curación del lisiado sirvió para llegar al texto, ¿se acuerdan? Esto de fíjese, de la curación del lisiado le permitió a Pedro exponer y predicar desde ahí bajo esa sanidad, pero también ir al Antiguo Testamento. Así comienza el segundo sermón de Pedro, el apóstol, en donde allí dice, predicó a Jesucristo.
Por lo tanto, el Evangelio del Reino de Dios allí lo demostró con su, fíjese, lo demostró y, bueno, lo predicó y también lo demostró. Por lo tanto, la predicación tiene esa, esa riqueza. Se predica, pero también se demuestra. ¿Cómo se demuestra? Con los milagros, con el poder de Dios, y donde allí vemos un evangelio integral. Es igual a una redención total. ¿Alguna opinión, hermano, antes de ir avanzando? Bueno, ahí predica Pedro, ¿cierto? Expone el mensaje. Vamos a ir de lleno ahora a leer el texto que, que corresponde al estudio del día de hoy. Dice así: mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que salía, perdón, que no salía de su asombro, corrió hacia al lugar, como el pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro les dijo: pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos, y de eso nosotros somos testigos. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre, a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Ahora bien, hermano, yo sé que usted y sus dirigentes actuaron así por ignorancia, pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles el Mesías que ya había sido preparado para ustedes, el cual, el cual es Jesús. Es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Moisés dijo: el Señor su Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos a un profeta como yo. Presten atención todo lo que les diga, porque quien no le haga caso será eliminado del pueblo. En efecto, a partir de Samuel, todos los profetas han anunciado estos días. Ustedes, pues, son herederos de los profetas y del pacto que Dios estableció con nuestros antepasados, al decirle a Abraham: todos los pueblos del mundo serán bendecidos por medio por medio de su descendencia. Cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes para darle la bendición de que cada uno se convierta de sus maldades. Ahí tenemos el segundo discurso o el segundo, la prédica de Pedro, ¿ya? La proclamación del mensaje apostólico. Y ahí hay dos preguntas, ¿no? En el texto que está en el verso 12 y el verso siguiente dice:
¿Por qué les sorprende lo que ha pasado? Ya ahí está esa pregunta. Y después dice, ¿por qué nos miran a nosotros haciéndonos un gesto para indicarse a sí mismo como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? Entonces, es la pregunta que allí hace para aclarar o explicar el milagro. ¿Ya? Entonces, de la multitud, allí vemos que la gente estaba ahí perplejo, asombrado, pero ahí viene la explicación a través del apóstol Pedro. La mención de Pedro sobre Dios expresaba su convicción. Él no, como diciendo así en el sentido, en el lenguaje más o menos popular, no tenía pena en la lengua para poder decirle o enrostrarle lo que ellos hicieron contra el Señor. Entonces ahí describe el sermón en forma cuádruple, el deshonor que los habitantes de Jerusalén les había mostrado. Aquí vamos a ver, en el mismo texto encontramos esa descripción que Pedro hace, cómo ellos rechazaron al Señor. Aquí tenemos un pequeño bosquejo, según ahí el material, y encontré otro también que me mencionaba 5. Entonces quise mostrarlo acá. Dice, ustedes lo entregaron, según el verso 13. Rechazaron ante Pilato, también verso 13, ahí, parte de. Ustedes rechazaron al santo y justo. Pidieron que se indultara a un asesino. Mataron al autor de la vida. Fíjense, ¿recuerdan cuando Pedro también le predicó allí en el día de Pentecostés? Más o menos similar. Eh, ¿Qué similitud o qué diferencia hay en estos dos sermones del día de Pentecostés y aquí cuando Pedro explica la sanidad del cojo? ¿Ven alguna similitud? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia hay entre ambas prédicas? Si miramos para atrás un poco, o recuerdan un poco, vayamos por las similitudes mejor, más fácil. ¿Qué piensan, queridos? Bueno, en ambos sermones atribuyen al mérito a quién? A Jesucristo, ¿cierto? Entonces cuando aquí el apóstol Pedro expone, dice que ambos atribuyen todo el mérito a Jesús. Pero también ambos hechos, acontecimientos allí, despertaron asombro de la multitud, ¿cierto? Pero también ambos eran señales de que proclamaban como Señor y Salvador a Jesucristo. Pero también ambos hechos eran hechos portentosos donde mostraban al Cristo exaltado. Entonces, es importante eso de la similitud en cuanto a estos dos sermones. La diferencia es que en el primer sermón, el día Pentecostés, partió del texto, ¿se acuerdan? Del querigma del texto ahí de Joel, la profecía de Joel. Y acá en el capítulo 3 parte de la curación del lisiado, y donde la curación va al texto y allí comienza la explicación de, de la prédica de Pedro en el capítulo 3. Aquí encontré en otro autor acá que me llamó la atención, mostraba 5 declaraciones. Bueno, John Stott muestra 4, pero Charles acá muestra, dice que ha sido glorificado según el verso 13, el que había sido entregado por la gente, verso 13, el que fue acusado falsamente según versos 13 y 14, al que matasteis, dice el texto ahí, verso 15, y el otro dice, el último, verso 15, dice, a quien Dios ha resucitado de los muertos, del cual soy testigo. Entonces, una vez más, la iglesia o la prédica muestran
el contenido de la predicación. ¿Cuál es el contenido? Muestran la persona y la obra de Cristo, en resumen. Ese es el contenido. Entonces, cuando analizamos nuestras prédicas, yo creo que también debemos tener esa mirada. Cuando vamos al texto de la Biblia, tenemos que presentar la persona de Cristo y su obra redentora, porque es lo único que puede traer un resultado positivo para la gloria de Dios. Y recuerdan cuando allí en Pentecostés, en un momento dice, se compungieron frente al mensaje, se compungieron, dijeron, hermanos, ¿qué haremos? Y ahí va, Pedro dice, arrepiéntense cada uno. Acá habla de volveo al Señor, vuélvanse al Señor, conviértanse, según ahí el verso 26. Dice, la bendición, dice que cada uno se convierta de sus maldades. ¿Ya? Eso interesante ver este punto. Convertido significa literalmente volveos a Dios, eso significa. Pero también ahí habla de los resultados de este mensaje. Siempre también uno espera, cuando uno hace una clase, dice, ¿qué espero con este mensaje? Y allí se logran 3 resultados del arrepentimiento y conversión que ellos escuchan allí el mensaje de Pedro. Aquí vemos los resultados. Resultado del mensaje, si se arrepienten de sus pecados. Dice, serán borrados sus pecados, ahí habrá perdón. Vendrán tiempos de refrigerio, dice la Reina Valera, dice, restitución de todas las cosas. El Mesías había sido preparado para ustedes, según el verso 20. Anunciación del reino en plenitud. ¿Se acuerda cuando vimos la primera o segunda clase sobre el reino de Dios? ¿Se acuerda? El reino de Dios en su carácter es espiritual. El reino de Dios en su alcance es internacional. Y también el reino de Dios es gradual. ¿Se acuerda? Desde ahí de su ascensión hasta la parusia, hasta su segunda venida. Entonces, esto es importante, hermano, que Lucas cómo viene desarrollando estas temáticas de la predicación de los apóstoles. Bueno, ahí tenemos otra ayuda ahí donde también la predicación de Pedro es cristocéntrica, ahí basado en el texto que estamos estudiando. Ya, 7 aspectos. Bueno, ahí muestra el poder de Cristo, es testimonio, la culpabilidad del pueblo en la muerte de Cristo, la cualidad de Cristo, que está ahí basado en los versos 14 y 15, los padecimientos de Cristo son recordados, ahí en el verso 18, el otro aspecto dice, habla del Cristo resucitado y ascendido al cielo como testigo, ¿se acuerdan que ellos fueron testigos oculares? Verso 3, verso 15, perdón, del capítulo 3 y verso 21. En sexto lugar, el cumplimiento de las profecías acerca de Cristo. Y por último, el llamado a venir a Cristo es aconsejado a cada uno y se habla de las condiciones para hacerlo. Allí tenemos el texto y bueno, está el resultado y también dice que debemos volvernos al Señor. Dejo la palabra, mi querido. Vamos a quitar esto aquí. Voy a poder mirarle a sus ojos ahora. Con la lámina no podía mirar. Bien a todo. A mí, pastor, personalmente me llama harto la atención el texto cuando deja ver que los apóstoles al tiro, al principio, intentan desmarcarse de toda gloria y la dan toda al Señor inmediatamente, a pesar del milagro que se estaba mostrando y todo. Ellos saben leer que la gente se estaba sorprendiendo y antes de provocar alguna confusión, o ellos sí que... Es interesante que no guardan silencio con eso, que no... Porque pudieron haber guardado silencio a pesar de leer las caras de sorpresa, pero ellos quieren despejar toda duda y es interesante que si hubieran guardado de silencio,
de alguna otra forma la gloria también la hubieran recibido, porque la gente lo estaba leyendo así, pero ellos decidieron hablar, levantar la voz y decir, esto no es de nosotros, esto es del Señor, no nos miren así, no tienen por qué mirarnos así. Y llevarlo a nuestra vida, esa cuestión es súper fuerte, porque creo que nosotros muchas veces cometemos ese error, yo creo que como evangélico, como personalmente, de repente es fácil caer en aquello de que empezamos a contar todas las cosas buenas que ha hecho el Señor en nuestra vida. eh, y saben que yo creo que es súper interesante que la gente, las personas o cada uno de nosotros sabe leer ese tipo de cuestiones cuando de repente hay algo como de gloria propia en la persona. Y es interesante porque no está en el lenguaje, sino que hay algo que simplemente como personas sabemos, se lee, como que se ve. ¿Y por qué recalco esto? Porque los apóstoles como que intentaron zafarse de todo eso lo más rápido posible y dijeron, esto no es de nosotros, ni siquiera pongan esa cara de asombro, es del Señor. Y es una lección fuerte, yo creo, porque, no sé, yo creo que a todos nos ha pasado que uno mismo o incluso, bueno, quizás es más fome poner ejemplos de otras personas, pero a veces resultan más gráficos igual. De repente nos ha tocado situaciones en que hay alguien que empieza a contar las cosas buenas que ha hecho el Señor, pero como que hay una cosa de fondo que pareciera ser que como que me está diciendo eh, todo lo bueno que soy es por quien soy, o sea, por lo que yo soy el Señor ha hecho tales cosas, no sé, como que hay algo de fondo y que se logra percibir. Y hay una línea muy fina, creo, hay una línea muy delicada, bueno, mucho tiene que ver con nuestro corazón, em, pero es un tema, y yo creo que es un tema complejo. Librarse de toda gloria. Yo siempre hablo de esta cuestión porque yo creo que la humildad es una cuestión que no se valora por estos tiempos, bueno, todo lo contrario. Entonces, que uno se muestre fuerte, que uno se muestre que le va bien, que uno se muestre que todo está avanzando perfecto en la vida, es señal de éxito por estos días. Y el éxito llama la atención, pues despierta, y eso es tirarse flores en definitiva. Eh, y de alguna otra forma, matizadamente, como con colores no tan claros, dejamos ver que tampoco hay tanta gloria del Señor, sino que hay harta gloria que queremos dejarnos para nosotros, como individuos. Y hay que darle una vuelta a eso, porque sin duda que podemos tener de eso, mucho de eso. Y que el Señor nos libre, que nos dé la claridad para poder ser lúcidos y restarnos de todo eso. Pareciera que esas cosas se dan tan fáciles. Yo creo que por eso también se dejan mostrar en el texto, pues, porque se nos dan fáciles como personas, se nos da muy simple hacer ese tipo de cosas como personas, sobre todo por cómo van los tiempos, pues, y los tiempos en general es tan fácil uno ver en la televisión, o toda la gente famosa, todo es como que apunta a mostrarse como vidas perfectas, o logros grandes. Es como que ahí avanza la tendencia y pareciera ser que apuntar hacia allá está súper bien. Y unas vidas humildes, sencillas, no llaman la atención. Y por eso digo que es súper interesante que los apóstoles levantaron la voz y no guardaron silencio con eso y quisieron zafarse de eso. A mí me da la idea que es como quisieron limpiarse de todo eso rápidamente para decir esta gloria no es nuestra, es del Señor. Y eso me parecía interesante, lo quería comentar. Gracias, Pastor Gerardo. Mira, interesante lo que tú planteas. Y bueno, ahí va comentando ahí. Mire, a veces nosotros, el tema de los dones, en nosotros nos puede jugar una mala pasada en el buen sentido de que podemos tener los dones espirituales, ¿ya? Pero podemos estar obrando en la carne, ¿ya? Eso nadie lo pone en duda. Pero el mismo ejemplo de Primera Corintios, ¿cierto? Cuando los hermanos de Corintio ahí estaban divididos, estaban por acá, por allá, tenían ahí tantas cosas complejas ahí del tema de los dones. Y donde también ellos se exhibían con sus dones. Pero acá la otro es que aquí, los apóstoles aquí, ellos no permitían eso, sino que ponían a Cristo arriba. Ellos menguaban, ellos se humillaban. Yo creo que nosotros también hoy día, como líderes o quienes estamos allí ministrando la iglesia del Señor, nosotros, como alguien dijo,
es necesario siempre exaltar al Salvador y nosotros humillarnos constantemente, vivir una vida de rendición. Porque eso yo creo que allí está la clave y aquí nos está dando estos principios de no exhibirnos nosotros. Dios, si bien es cierto, nos usará, pero no para exhibirnos nosotros, sino que quien debe recibir la gloria es solo el Señor. Hermano Luis, ¿qué dice? Hermano Joel, hermana Verónica, está la hermana Verónica ahí, ¿ves? Estoy viendo aquí con... Abra su micrófono. Janet, iba a decir algo la Janet. Está levantando la... Ella entendió de que hay que levantar la mano para hablar. Sí, ahora... Me gustó, un lindo y me llega al corazón. Amén, hija, qué bien. Gloria al Señor, pues. Y la palabra siempre me llega al corazón porque es lindo escucharla. Como yo no Amén. sé leer, no ando con mi Biblia porque no sé leer. Sí. Pero lo más lindo, Janet, que tú tienes al Espíritu Santo, el Señor te abre ese entendimiento y por eso puedes entender eso, lo más lindo. Y eso es lo que el Señor nos da ese regalo. Así que siéntete bendecida por el Espíritu Santo que Dios da esa, aunque no sepamos leer, y sobre todo también hay algunos, de repente yo he escuchado que algunos no saben o no pueden escuchar, pero también uno le habla el mensaje del Señor a través de señas, pero también conocen al Señor. Entonces, Sí, cuando estuve en el colegio conocí a un niño sordo mudo y lo decíamos señas. A veces lo ya, decíamos así o no así. qué bien. ¿Ves? El lenguaje del amor. Que Sí, Dios le bendiga. y cuando me molestaban él me defendía. Mire, ¿Y ya, sabes cómo se llama ese amigo? Gonzalo. Gonzalo. Muy bien. Y siempre me defendía. Bueno, vamos a seguir, hermano, acá con otra. No sé si alguien más quiere intervenir después de la Janet. Si alguien está muteado, desmuteese. Ahí levantó la Aquí mano el creo. hermano Joy. Ahí sí. Hermano Joel. No me dio el pastor con mi manito levantada. Ya. Es que como tengo la imagen y no. No, sí. Bueno, simplemente Ahí quería sí. mencionar dos cosas que veo yo, al igual como el pastor Gerardo, vio algo ahí de la humildad de de los discípulos, de los apóstoles. También veo otra cosa en Pedro. Pedro como que está representando a todos los apóstoles ahí, o los que estaban ahí, ¿cierto? Los que iban con él en ese momento. Pero veo la valentía que tenía Pedro para enfrentarse y decir las cosas como tienen que decirse. Muchas veces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Queremos quedar bien con todo el mundo y no decimos las cosas. Pero aquí Pedro le dice, y más vosotros negasteis al santo, les dice, y al justo, y pediste que os diese un homicida, y mataste, le dice, al autor, como que los enfrenta directamente. No tiene esa vergüenza, no tiene esa cobardía para decir las cosas, tiene todo ese respaldo, yo creo que también del Señor para hacerlo, y eso es algo, yo saco una lección grande de eso, porque muchas veces nosotros no somos capaces de decir las cosas porque no tenemos, no sentimos ese respaldo de parte del Señor. Y no somos capaces de decir las cosas como tenemos que decirlas. Entonces, yo creo que aquí rescato yo eso de Pedro. Obviamente que lo que está haciendo ahí es cierto, aprovechando el momento para llegar a lo más profundo del corazón de las personas y exponerlas delante de lo que había pasado con la persona de Jesucristo. Eh,
Yo veo eso. Po. Y lo otro que bueno, en el versículo 14, pienso cómo Pedro fue restaurado para poder él expresar lo que está en el versículo 14. Mas vosotros negasteis al santo, dice. Eso tiene que haber sido, no sé cómo pudo haberlo dicho cuando, yo creo que mientras él lo repetía, ¿cierto? Lo decía, él estaba pensando en ese momento cuando él negó al Señor. Entonces tiene que haber sido muy, muy fuerte, pero ya él había sido restaurado por el Señor, eh, y había sido sanado en ese aspecto, por eso también él lo dice con esa autoridad. Y no hay quien también le diga y aparezca en el texto, ¿cierto? Que le diga, oye, pero si tú hiciste lo mismo. No está esa parte tampoco en el texto. Entonces veo ahí esas dos cosas que especialmente en Pedro, ahí como él tuvo que ahora usar, ¿cierto? Esa parte ese error que él cometió, pero ahora tuvo que traspasar esa hacia los demás. Ya, Gracias, hermano Benjamín, Joel. Qué gracias. bueno, buena su mirada. Entonces, pero como en la restauración eso puede, cuando tú estás restaurado, puedes predicar con certeza. Y aunque te diga, bueno, tú igual, pero yo estás restaurado. Y por ejemplo, uno dice, llama a los pecadores, pero tú igual eres pecador, claro, pero pecador perdonado. Entonces, seguimos siendo pecadores, pero perdonados, la diferencia. Entonces, Pedro también, el que negó al Señor, pero perdonado, está perdonado. Reconoció su error. Qué lindo esta mirada, ¿no? De la riqueza que hay en esta explicación. Bueno, todo lo sobrenatural tiene que ser explicado. Y lo sobrenatural tiene que ser certificado, como dijimos al comienzo. Eh, Nosotros para nada, aquí la escritura, nosotros tampoco nos negamos a lo que Dios puede hacer. Y Dios nos puede sorprender. Y estamos conscientes todos nosotros, y cuando de repente oramos por los enfermos también, nosotros esperamos la voluntad del Señor. Siempre, eso también es importante aprender acá, que cuando nos enfrentamos a, a hermanos que de repente están enfermos sobre todo, y a veces uno escucha que declaran sanidad, y a veces no sucede eso. Pero a veces sí el Señor puede sanar y obra, y yo he visto sanidad obrando en la gente, en las personas, pero cuando menos lo esperamos, ¿ya? Cuando todo, como se dice, eh, es como cuando este lisiado, este paralítico, lo único que él esperaba recibir una limosna, pero nunca se imaginó que iba a ser sanado. Entonces, también Dios obra en estos tiempos. Y nosotros como pastores nos toca constantemente aconsejar a gente que hoy día está viviendo tremendos dramas de incertidumbre, de enfermedades. Pero no, yo no le puedo decir que Dios lo va a sanar, pero sí acompañarlo, orar por ello. Donde Dios puede sí obrar, puede sorprendernos, pero sí orar por ello, pero no decirle que Dios lo va a sanar. No sé si recuerdan a un cantante cristiano, Julio Melgar, ¿cierto? Muchos hermanos, ministros, pastores, viajaron y todos lo declaraban, empezaron a orar por él, declararlo sano. Y pasó lo siguiente, de que él falleció, ¿ya? Porque está la soberanía de Dios, ¿ya? Entonces es importante que nosotros dependamos de la soberanía de Dios. Dios puede sorprendernos y Dios puede obrar milagros, eso no lo negamos, todo lo contrario. Creemos en un Dios de poder, pero también está la soberanía de Dios, ¿ya? Pero también hemos visto gente que ha sido sanada y después ni se acuerda del Señor. ¿Ya? Yo creo que también usted es testigo de eso que pasa, que hay gente que, el mismo ahí en el texto, ¿se acuerda cuando el Señor sanó a 10 leprosos? ¿Cuántos vinieron a dar gracias al Señor? Solo uno, más encima extranjero. ¿Ya? Entonces, es tan dinámico todo esto de lo sobrenatural, lo espiritual, que siempre uno tiene que estar explicando a la luz de la escritura. ¿Ya? Es importante que en esto también aprendemos hoy día, también frente a los dilemas que la gente enfrenta en el día de hoy, también nosotros seamos capaces, el Señor nos dé sabiduría y la sencillez también de explicar la voluntad del Señor. ¿Ya? Entonces,
descansar en Él. Entonces eso es importante. ¿Ya? Hermana Verónica está levantando la mano, ¿no? ¿O me parece? No, el Sí. hermano Luis quiere hablar porque tiene su manito levantada. Y hermano Luis, ya. Interrumpan nomás. ¿Saben? Y me gusta que interrumpan porque como a veces tengo la imagen minimizada acá, no alcanzo a verlo todo. Adelante, hermano Luis. Referente a lo que dijo el hermano Joel, yo lo tenía anotado acá como pregunta del versículo 14. Si Pedro se habría acordado en ese momento cuando él negó al Señor. Bueno, la figura central ahí en el relato es el cojo, ¿cierto? Y anteriormente esto se desprende en la clase pasada que nosotros hablábamos también de los cojos espirituales. Cuando se hizo el relato de la curación de un cojo. Porque de repente se tiende a cojear también espiritualmente. Y la comparación en los relatos de los discursos que hizo Pedro, Pedro cita las escrituras. Cita las escrituras en los dos momentos a los que estaban ahí congregados y reunidos. Y también les enrostra, les reprocha a él lo que ellos hicieron con el Señor. De qué forma lo negaron, de qué forma lo castigaron, de qué forma lo crucificaron. Y se desprende de las mismas escrituras que él les cita a los congregados. Pero también les habla en sí mismo del Cristo resucitado, del Cristo que perdona los pecados. Y los llama también ellos, los llama al arrepentimiento. Así como él se arrepintió de haber negado al Maestro. Eso quería hablar, pastor, de lo que Excelente, me hermano llamó la Luis. atención. Excelente aporte. Muy bien. Sí. Bueno, yo creo que todos nosotros, hasta cuando predicamos, enseñamos, yo creo que quienes tratamos de agradar al Señor siempre, yo creo que nosotros nos predicamos nosotros mismos, ¿cierto? Yo creo que cuando uno habla a la audiencia, el primer pecador soy yo mismo. Entonces, eso a mí me pasa cada vez que predico, también digo, yo soy el primer pecador, el que necesita al Señor. Por lo tanto, la palabra, esa prédica que voy a predicar, tengo que predicármela yo mismo primero. Entonces yo creo que Pedro ya se predicó a sí mismo y pudo ahí, con la guía de su Espíritu, al Espíritu Santo, y tirar el mensaje y obviamente no callar, ya, no callar. Ahora, hermana Verónica. No, estaba pensando lo que dijo el hermano Luis, no estuve en la clase pasada. ¿Cuántos seríamos cojos espirituales? ¿Me podría alguien decir? Y yo creo que Pedro lloró cuando se acordó, como cristiano, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa que cuando la palabra me confronta fuerte, siempre nos confronta, pero yo lloro. A mí me da una cosa en el corazón. Y entonces, cuando se está hablando de esto, yo tengo la impresión que Pedro lloró, su espíritu, no sé cuándo llegó a esta parte, porque fue fuerte lo que sucedió ahí. Pero me quedó la duda en eso de un ejemplo de los cojos espirituales, lo hallé interesante. ¿Lo vieron la semana pasada? Un ejemplo nomás que alguien me dé. Que el Dios lo sanó, pues, señora Veo. Sí, pues Dios nos sanó, pero dijeron que nosotros Hizo un milagro. somos cojos espiritualmente. Andaba así como a medias tintas, una cosa así. Bueno, el hermano Luis, yo creo que hizo una metáfora de la clase del otro día. Porque vimos ahí, claro, la sanación del cojo, pero vimos tres puntos importantes que en la sanación del cojo. Primero era, cierto, la preocupación de los apóstoles
que no lo pasaron por alto. Luego, Dios da mucho más de lo que podemos pedir, pensar o imaginar. Claro. Y bueno, y después la gloria que Cojo le dio al Señor, por la honra y gloria al Señor solamente, a nadie más. Ok, sí, ya lo entendí. Eso nos toca a nosotros. Amén. Eso era eso. Gracias, Manuelito. Como dice Santiago, pastor, sabiendo hacer lo bueno, no lo hacéis. Si eso dice es pecado. Cuando se cae en eso, se puede decir también que estamos cojeando espiritualmente. Sí, Amén. exactamente. Amén. A mí me hizo Bueno. pensar lo que dijo el hermano Joel, y es verdad, el hecho de que nos cuesta de repente predicar como predicó Pedro, con certeza, con convicción y declarando las cosas, como que sentimos temor. Y eso no debiese pasar, pero como dice el hermano Joel, pasa mucho. Uno como que da muchas vueltas y de repente siente que tiene que decir algo, pero no, es como que uno dice, claro, Dios se lo está diciendo a uno. A mí me ha pasado, Dios me ha dicho algo muy fuerte, y siento que tengo que decirlo y no lo digo porque es muy fuerte. Entonces, Dios nos ayude en eso, porque como que caemos en ese error. Y yo pensaba en lo que hablaba el hermano Joel, en realidad. Bueno, todos los aportes son interesantes, porque el pastor Gerardo igual dijo algo muy interesante, y se ve mucho. Se ve mucho los falsos profesantes que se vanaglorian de las cosas que Dios hace. Es increíble, Dios hace prodigios y milagros, y uno ve de repente que sienten algo en su ser. Uno lo ve en la expresión, y más en alguna palabra que declaran ellos mismos, de que pareciera que ellos están produciendo un milagro. O Dios nos libre de eso, porque como decía el hermano, el pastor, quizás nos puede pasar a nosotros mismos en algún minuto. Somos seres humanos, y puede pasar. Entonces ahí uno destaca mucho, bueno, de los aportes que están dando cada uno, uno aprende. Así que los aportes han sido muy interesantes, a uno les hace reflexionar lo que uno está estudiando en este minuto. Sí, más adelante vamos a ir viendo que muchos trataron de comprar el poder de Dios, ¿se acuerdan? En los capítulos más adelante vamos a ir viendo eso, y obviamente por tratar de hacer eso, el poder de Dios no se compra. Entonces, es tan santo nuestro Dios que cualquiera que le quiere robar la gloria al Señor va a caer fulminado. Vemos también, Pastor, bueno, Dios también cuando Dios habla también habla directo, pero también habla con ese manto de gracia. ¿Ya? Por lo tanto, cada vez que nos habla, siempre nos llama, nos habla para redimirnos, no para descartarnos. Hermana Lore. Sí, bueno, siguiendo un poco la misma idea, estaba pensando en lo mismo, que el tema de la valentía que tuvo Pedro, ¿cierto? Me gusta mucho el versículo 12 que dice, de Hechos, que dice que Pedro vio la oportunidad de predicar a Cristo, oportunidad que muchas veces nosotros tenemos. Por ejemplo, incluso a veces yo le pido en oración al Señor una oportunidad para hablar de Él a la gente, y el Señor me la da. El tema es que yo no siempre la aprovecho. Y yo creo que a todos nos pasa, ¿cierto? Por el temor, la vergüenza o el que dirán, no sé. Y bueno, y como decíamos también, la valentía, ¿cierto? De poder de decir las cosas así tal cual son, sin adornarlas, sin ningún calmante. A veces es necesario, y la mayoría de las veces es necesario, y no lo decimos. También hacía memoria de las iglesias que se han levantado en estos últimos tiempos, donde no se pronuncia la palabra pecado, por ejemplo, no se pronuncia la sangre de Cristo, no se habla de esas cosas porque no quieren herir a nadie. O sea, de las cosas más importantes, de las que tienen que hablar, no se habla. Entonces yo creo que todos de alguna forma llegamos a ese punto. Y me acordaba de un texto bíblico que habla un poquito de eso, que dice ahí en Gálatas 1:10, dice: queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente,
sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Lamentablemente muchas veces queremos quedar bien con la audiencia, como es el pastor o la hermana Vero, y no con Dios. Se nos va la parte más importante y terminamos omitiendo tantas verdades importantes para quedar bien con las personas o con las personas y no con Dios. Y debiera ser al revés. A pesar de todo, como lo hizo Pedro allí, arriesgó hasta su vida porque en esos tiempos mataban a la gente y que predicaba otras cosas. El evangelio se estaba conociendo todavía en sus comienzos y Pedro tuvo la valentía, ¿cierto?, de arriesgar hasta su vida, arriesgar todo, hasta sus propios compañeros, ¿cierto?, por hablar de Cristo. O sea, él prefirió quedar mal ante el mundo, pero bien delante de su Señor, que es Cristo. Gracias, pastor. Gracias, mi hermana, gracias por su aporte. Bueno, dice el manual que estamos trabajando ahí del autor John Stott, dice que desde el capítulo 3 en adelante ya se desata el estallido de la persecución. Entonces, frente a eso, el Señor está obrando, salvando a gente, y por otro lado, el enemigo, Satanás, está usando a las autoridades religiosas y políticas para poder, ya en forma de menos a más, comience la persecución. Entonces, la sanidad del cojo, ya con esto, ya fíjese más adelante vamos a ir viendo las lecciones o los temas, que ya comienza de forma gradual lo que es la persecución. Ya entonces, hasta después ver la muerte, el primer mártir. Entonces, es importante esto, hermano, de que no le robemos la gloria al Señor. Pensando en lo que dice nuestra hermana Lorena, tiempo atrás trabajamos bajo una máxima que en Encuentro con Cristo, una frase que trabajó el pastor ahí en una reunión de liderazgo. Y tocamos estos temas también, porque en esos tiempos también estaba todo este movimiento profético, apostólico, y trabajamos esta máxima. Eso lo comparto, es aquí. No soy más, no soy más cuando la gente me alaba. Ya, ojo, anótelos. No soy más cuando la gente me alaba. No soy menos cuando la gente me critica. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Es decir, no somos más ni somos menos. No somos más cuando recibimos aplausos, ni somos menos cuando la gente nos critica. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Entonces, yo creo que allí nosotros debemos descansar en su infinita gracia. ¿Ya? Pablo decía, prefiero estar allí débil. ¿Se acuerda cuando los corintios querían que sea fortachón espiritual? Quería que compitiera igual como los filósofos, que tenga una buena oratoria, no sé, pues con hartos, no sé, con harta yaya, como se dice, pero él dice que se presentó débil, con mucho temor y temblor, con el objetivo para que ni con palabras persuasivas, dice, de humana sabiduría, sino que me presento, dice, en rendición a Cristo, para que vuestra fe esté sometida en el Señor y no en los hombres. Entonces, claro, ahí presenta el mensaje de la cruz. Veo a Pablo y a Pedro con el mismo discurso, pero en otras palabras, siempre exaltar al Señor. Y ellos bajar, rendición total. Y hoy también como iglesia necesitamos eso también, exaltar a Cristo. Por eso el mensaje, fíjese, los dos sermones de Pedro es cristocéntrico. No es pedrocéntrico, ni paulocéntrico. Entonces, fíjese, todos los sermones que vamos a ir viendo más adelante es cristocéntrico, bibliocéntrico, donde el mensaje parte desde la escritura, por eso se llama bibliocéntrico, y el personaje central es Cristo, ya su obra, su persona. Eso tengámoslo más que claro, hermano. Entonces, hoy día, al predicar al Señor, o quienes estamos allí, ya sea en la enseñanza o en la predicación, tenemos que tener claro esto, ¿ya? Refresquemos empapémonos de estas prédicas de lo apostólica, para que allí hay tremenda revelación de quién es Dios, sus atributos, su poder,
sus hechos portentosos, la salvación, empapémonos de este contenido de la predicación apostólica y allí prediquemos, anunciemos a Cristo, ¿ya? Es importante eso. Pastor, estaba pensando yo en lo que usted menciona ahí y lo que dice John Stott, que de alguna forma dice que en los primeros capítulos sobresale la obra del Espíritu Santo, y en estos capítulos 3, 4, incluso 5 y 6 se ve un poco la obra satánica, maligna. Y yo estaba pensando en eso, decía yo, ¿cómo es posible que a través de la Escritura estemos viendo más, o se pueda ver más eso que la obra del Señor? Pero qué bueno es que centremos la enseñanza en Jesucristo. Sabemos que Satanás va a andar, está cierto, en las tinieblas, está en la oscuridad, en lo invisible, está obrando. Pero nosotros siempre tenemos que fijarnos en lo que el Señor está haciendo, en lo que el Señor está construyendo, en lo que el Señor está edificando, en lo que el Señor está mostrando, ¿cierto?, a su iglesia. Entonces es interesante que a lo mejor aquí le podríamos, si tuviéramos la oportunidad de preguntar a lo mejor al autor del material, decirle, y nosotros vemos más al Señor que a la obra satánica. Entonces, pero sería bueno conversarlo con él, pero bueno, lo planteo así nomás como general, pero qué bueno es, pastor, que estemos viendo mayormente la obra del Señor, la obra de Jesucristo, sí, los satánicos. Sí. Que no es sí. que no es que lo estemos negando tampoco, no la estamos negando, sí, sí. Pero Cristo brilla más, eso es lo que quería concluir. Amén. Cristo brilla más. Exacto. En ese sentido de que, bueno, toda la Biblia viene, desde el Génesis viene el enemigo de Dios siempre atacando lo que Dios diseñó. Entonces, eso vamos a estar, y para eso necesitamos discernimiento espiritual, porque nosotros nos movemos en una atmósfera espiritual, queridos hermanos, ¿ya? La iglesia no es una organización social, aquí y allá, donde nos juntamos a... comemos pan, compartimos, pero es un tema... ¿se acuerda cuando allí Pablo dice que nosotros estamos llamados para anunciar a la potestad, a las regiones celestes de anunciar la inescrutable riqueza de Cristo? Por lo tanto, el trabajo misionero va más allá, es cósmico. Por lo tanto, debemos entender que la misión de la iglesia es un asunto cósmico. Tenemos que dar a conocer a los principados, a potestades, dice, dar testimonio y no es un asunto aquí en la tierra nomás, sino que trasciende. Entonces, y obviamente, por eso el enemigo siempre allí va a poner su en contra. Hoy día mismo nos estamos enfrentando a nivel social, político, todas estas cosas. Imagínense los mismos profesores, mi Gerardo también nos puede decir, usted, hermano Joel, que se mueven en el área de la educación, en el mundo intelectual. Cómo hoy día el demonio está usando todas estas políticas para infectar a nuestros niños, a nuestras familias, y obviamente allí donde necesitamos el discernimiento del Señor, ¿ya? Por eso a veces asolapadamente el enemigo allí se mete, pero en el fondo dice, él se presenta como ángel de luz muchas veces. No es que viene con cachos, así como muchos pero están solapadamente que entra, y hasta pueden decir, oye, nosotros también somos cristianos. ¿Se acuerdan cuando esos hermanos carnales de Corintios decían, nosotros somos de Cristo? Vaya nomás, hija, vaya nomás. Me voy a retirar. Entonces, cuando nos encontramos esto, es algo tan claro ahí en los evangelios. Ya dice que el reino de las tinieblas se contrapone contra el reino de la luz. Es decir, siempre está ese choque, ¿ya? Cristo mismo, cuando allí apareció, ¿se acuerdan? El mismo demonio dijo, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene el Hijo de Dios? ¿Ya? Entonces allí, cómo allí reaccionaba el demonio. Entonces, si en Cristo sucedió eso, también con la iglesia va a suceder eso. Pero el Señor dice que nosotros vamos en su nombre, y en su nombre hay poder. ¿Ya? Entonces,
nosotros, bueno, en el día que lleguemos y el Señor cierre este capítulo y estemos frente a Él, ¿quién va a ganar aquí? Es el Señor, porque Él es el Todopoderoso. Satanás es poderoso, pero el Señor es todopoderoso. Donde, fíjese, allí vemos la redención ahí en Apocalipsis, dice que millares, aún allí en la, en la tribulación, Dios sigue redimiendo gente, ¿ya? La iglesia va a estar allá, pero aún allí Dios va a hacer la última evangelización. Yo creo que eso es innumerable y se mencionan, y eso es solamente el poder de Dios. Dios es soberano. Entonces uno dice, de repente uno minimiza la evangelización, pero Dios evangeliza hasta un asno hizo hablar. Entonces, para Dios no hay nada imposible, por hermano. Entonces, a ese Dios predicamos, y eso es lo que aquí habla los hechos portentosos. Si tomamos la Biblia, desde el Génesis vemos los hechos portentosos al Apocalipsis. Por lo tanto, nosotros hablamos de las cosas sobrenaturales, pero lo hicimos en un lenguaje natural. El mismo Señor también usó el mismo lenguaje nuestro. ¿Se acuerda cuando le dice a Nicodemo, tiene que nacer de nuevo? Entonces, él lo tomó literal, pero el Señor estaba enseñando de una enseñanza sobrenatural. Por eso es importante que cuando vamos al texto tenemos que decir, bueno, este es un texto narrativo, un texto histórico, el libro de los Hechos. Entonces, eso allí encontramos. Bueno, no sé si alguien más interviene, pero yo quería hacer un resumen final ahí para ir cerrando. Y bueno, quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Con qué nos vamos? ¿Qué lecciones sacamos hoy día para la iglesia, para el ministerio, para la evangelización, para el trabajo ministerial? El mismo tema como iglesia. ¿Cómo nosotros debemos corregir nuestra predicación? Entonces, perdón, ahí estaba apretando otra cosa. Entonces aquí quiero terminar con esto, mire. Dice, bueno, yo volví un poco para atrás porque me llamó la atención esto de la predicación de Pedro. Dice que el sermón de Pedro en el día de Pentecostés vemos uno de los pilares fundamentales de la predicación. Y aquí, fíjese, yo coloqué al lado, al costado, tres pilares fundamentales de la predicación, comparado con el discurso humano, una retórica. La prédica se sostiene bajo tres principios: el Espíritu Santo, la Escritura y la oración. Por lo tanto, como ministro del Evangelio, todos nosotros quienes enseñamos a los niños, enseñamos a los jóvenes, enseñamos en cada uno del tema, ya ministrando la enseñanza o la prédica, tenemos que tener claro que los tres pilares fundamentales espiritual para que la prédica se sostenga y se enseñe, tenemos que depender del Espíritu Santo, depender de la Escritura y obviamente bajo la oración. Fíjese allí, dice que Pedro en breve explicación usó tres referencias ahí al texto, ¿no? Está ahí Joel, Salmo 16 y Salmo 110.1. El resultado de esta predicación fue el siguiente: así que todos los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3.000 personas. Y bueno, más adelante ya vamos a ver que en el capítulo 4 allí ya vamos a ver el resultado de la segunda predicación, porque aquí no vemos, no está el resultado todavía, sino que fue lanzado el mensaje, pero ya en el capítulo 4, para la otra clase, ahí vamos a ir viendo de que cuál va a ser el resultado de la predicación. Hoy además del Antiguo Testamento, dice que usaban los apóstoles en su predicación. Disponemos del Nuevo Testamento. Hoy día nosotros como iglesia debemos basar nuestras predicaciones en ello, en la Escritura, ¿ya? Entonces, para ir cerrando, dijimos que son tres pilares: el Espíritu Santo, la Escritura, la oración, ¿ya? Entonces, como iglesia, estamos llamados para cumplir una misión integral, no solamente una parte nomás, sino que allí lo había compartido con los hermanos de labranza, este acróstico de la misión integral de la iglesia, pensando en el capítulo 1, 2 y 3, de hecho, en cuanto a las prédicas, en cuanto al servicio a Dios, es en primer lugar la predicación del Evangelio, la enseñanza de Dios, servicio a otro, comunión con otro, adoración a Dios y reproducción de nuevos discípulos. Con la palabra pescar, ¿se acuerdan? Cuando el Señor llamó a sus apóstoles, le dijo: os haré pescadores de hombres. Entonces, hermanos, cuando nos encontramos bajo esta vida de iglesia, tenemos que
aplicar este principio de, no solamente la predicación, sino que adoración, reproducción de nuevos discípulos. Y eso es lo que se daban hecho de los apóstoles. No solamente predicaban, sino que también tenían, dice, compartían el pan, la comunión unos con otros, la adoración, es decir, una vida comunitaria. Y hoy día también necesitamos eso como hijos del Señor, que la palabra de Dios nos enseñe bajo estos principios. Bueno, mi querido, a modo de cierre, ¿con qué nos vamos? ¿Qué es lo que el Señor te muestra hoy día como iglesia en cuanto a entre estos de las cosas portentosas que vamos a ir viendo siempre, y lo estamos viendo siempre como iglesia, y predicamos un Dios sanador también? Eh, ¿Con qué nos vamos? Conclusiones finales. Pastor Gerardo, vamos a ir diciendo para que vayamos cerrando. Yo diría que en los discursos en general es como súper interesante ir haciendo los desgloses, porque pareciera que va mostrando como las cosas fundamentales del cristianismo en todo sentido, y pueden ser básicas en el sentido de fundamentales, que son profundas, pero tienen que estar presentes en cada área de nuestra vida. Y en ese sentido es que hay que ser súper equilibrados. Son como que nos llama a tener un equilibrio en cada temática que se toma, y por eso las estructuras de los discursos son súper interesantes en ese sentido, porque nos invitan a mirar nuevamente como un plano general, retroceder unos pasos y poder entender esta perspectiva cristiana de la iglesia primitiva, o como iban haciendo ya la iglesia primitiva, y todas las cosas que nos van faltando. Pues, bueno, una de las cosas que se dejó ver hoy día también es el cristocentrismo en todas las áreas, que debe abarcar la gloria a Él, cada una de las cosas, y también el poder del mensaje de Dios, pues, como ese poder que se sume en la humildad afecta al resto, no por nosotros, pues, sino por lo que Dios es nomás, en lo que Dios hace en las otras personas. Así que como encerrarlo, como en general eso, pero son varios temas al final, pero es como eso, la riqueza de los discursos en general. Gracias. Ahí tenemos las pautas, ¿no? Para poder predicar, ¿no? Yo lo resumo de esta manera, es decir, para hablar del contenido del Evangelio, digo, hay que hablar de la persona y obra de Cristo. Su persona, obviamente su carácter, todo lo que Él es, y ahí me refiero a su doble naturaleza, ¿no? Dios es un verdadero Dios, verdadero hombre, pero también en cuanto a su naturaleza divina y humana, y su obra, lo que hizo, la obra máxima allí en la cruz del Calvario, es el clima de su gracia. Entonces allí tenemos, y obviamente hay que ir revisando más adelante la epístola igual, por las cartas que Pablo también escribe, y allí enriquecen mucho más la predicación. Hermana Berito, ¿con qué nos vamos? ¿Con qué me voy? Que todo lo que salga, ¿cierto?, de nuestra boca glorifique al Señor Jesucristo, que, como decía nuestro hermano Joel, que toda nuestra predicación glorifique a Cristo, toda, completa, ¿cierto? Que todos los puntos nos lleven a Él. Yo creo que me voy con eso, que toda la gloria sea para Cristo, de que prediquemos la verdad, ¿cierto?, sin omitir nada, podamos tener esa valentía de poder hacer, ¿cierto?, y de poder predicar lo que Dios quiere que sea anunciado, no lo que uno quiera adornar ni arreglar, o lo que a uno se le ocurra, ¿cierto? Y para eso es tan importante la comunión, ¿cierto?, a través de la oración, esos puntos, esos 3 puntos que puso al final, el Espíritu Santo, la Escritura, la oración son fundamentales. O sea, si no hay estas tres bases fundamentales, no se podría lograr el objetivo de ninguna forma. O sea, la comunión,
tiene que ser esencial la oración, estar escudriñando y leyendo la Escritura y que el Espíritu Santo se manifieste. Bonita la enseñanza, me gustó y que en todo el nombre de Cristo sea glorificado. En todo lo que hacemos, lo que decimos y lo que pensamos, Cristo sea glorificado. Yo creo que esa es mi base fundamental. Eso, pastor. Muchas gracias, mi hermana. Muchas gracias. Hermano Luis, ¿con qué nos vamos? ¿Con qué conclusión cerramos la enseñanza del día de hoy? Me quedo con el versículo 26, pastor. ¿Ya? ¿Puedo compartirlo? Dice, a vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Y lo otro que creo que una de las principales, en mi experiencia, formas de predicar a las personas que no son creyentes es a través de nuestro testimonio. Porque ahí está el milagro que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Entonces, decirle a aquellos cómo Cristo cambió mi vida, cómo el Señor me convirtió al Evangelio, de dónde me tomó, de dónde me sacó, y lo que hizo conmigo es una forma maravillosa de poder predicar a aquellos que no conocen al Señor. Y también sirve de testimonio a los hermanos, a la congregación, para que vayan conociéndolo a uno de la obra y el milagro que Cristo hizo en nuestra vida. Me recuerdo en el pastor Atilio Ramírez, él cada cierto tiempo nos sacaba a predicar a la calle, alrededor de la iglesia, del templo, y nos hacía nos llamaba a que nosotros diéramos nuestro testimonio. Y para que las personas, para que los vecinos nos conocieran y que siempre íbamos a la iglesia, volvíamos a nuestras casas, íbamos a la iglesia y volvíamos, de qué forma el Señor nos había convertido y el milagro que había hecho en nuestras vidas. Yo creo que eso es muy, muy, muy importante poderlo inculcar en los niños, en los jóvenes de las congregaciones, porque es una muy linda forma de poder dar testimonio a este Cristo que Pedro testificó y que nosotros seguimos testificando, porque ha sido siempre el mismo, nunca ha cambiado, siempre ha sido. Gracias, tocayo. Soy Alberto. Hermana, vamos a dar preferencia a la dama. Hermana Lore, ¿con quién nos vamos en este día? Al cerrar esta serie de hoy. Bueno, yo me sigo quedando, bueno, me hace eco el versículo 12, porque relaciona todo lo que hemos hablado, el punto de partida, porque el predicar no es solamente hay que predicar, concuerdo con lo que decía el hermano Luis, que no es solamente predicar desde el púlpito, ¿cierto? Desde un lugar específico, porque la iglesia, por ejemplo, si lo estamos haciendo presencial, voy a poner un ejemplo, ¿cierto? Todos somos buenos allí, nos portamos bien, todos hablamos casi el mismo idioma, ¿cierto? Y después nos vamos para la casa, pero desde la salida de la puerta de la iglesia comienza nuestra vida real en el fondo, por decirlo como un ejemplo, ¿cierto? No es que todos vayamos a mostrar una cara que no es, pero uno predica en todo momento, y para eso también hay que tener valentía, hay que tener la convicción,
hay que tener el poder de Dios también, y si uno está haciéndolo para el Señor, siempre le va a dar la gloria a Dios, aunque sabemos que vamos a fallar, porque somos humanos, porque si uno de nosotros hubiese podido hacerlo al 100%, de más murió el Señor en la cruz, ¿cierto? Entonces sabemos que vamos a fallar, pero el llamado es en general es a darle la gloria al Señor cuando vamos por todo el mundo predicando el Evangelio, donde sea que vayamos, de mostrar a Cristo con todo lo que somos. No es fácil, pero que lo logremos en una sola cosita va a haber valido la pena el esfuerzo y la valentía que el Señor nos ha permitido. Y que la gloria siempre sea para el Señor, yo creo que eso es lo primero, porque sabemos también que el Señor mismo diciendo que sin Él nada podemos hacer. Entonces, siempre tiene que ser destacado el nombre de Cristo en todo lo que hagamos y decimos. Más hagamos que decimos, porque podemos decir muchas cosas, pero lo que cuesta es hacerlo. Y ahí está el desafío. Yo creo que es un gran ejemplo que nos entrega ahí Pedro al predicar a Cristo con toda su obra y con toda la valentía, como decía antes, arriesgando todo, pero poniendo el nombre del Señor en alto. Eso. Gracias con su cierre. Hermano Joelito. Yo me voy con la última parte del versículo 22, pastor. Ya. Eso es para mí vital. Yo veo que es el centro de todo lo que hemos conversado, en donde dice, a Él oiréis en todas las cosas que os hablen. ¿A quién vamos a oír? A Jesucristo. Amén. Ahora es interesante que Pedro les dice esas cosas ahí a las personas. Jesús ya no estaba en forma presencial, pero estaba a través del Espíritu Santo, y la iglesia reconoce en la voz de los apóstoles, que esto es importante, es interesante. La iglesia de aquel momento, la iglesia primitiva, reconoce en la voz de los apóstoles, en este caso de Pedro, la voz de Cristo. Entonces, ese es interesante, por eso ahí yo creo que está el centro de la predicación de Pedro, en esa frase, en esa última frase del versículo 22. Entonces, ¿por qué? Porque después habla, ¿cierto?, de las personas, de todo lo malo que habían hecho las personas, pero después también mismo Pedro le dice, pero ustedes tienen una oportunidad. Eso es lo que le está diciendo al final. A pesar de todo lo malo que hicieron, Dios les da una oportunidad. Les da una oportunidad. Pero ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que tenían que haber hecho? Haber oído la voz del Señor. Y yo creo que me voy con eso, pastor, en este relato bíblico, en esta enseñanza, me voy con esa parte. Y es muy parecido también a lo que el Padre le dijo ahí a Pedro, ¿cierto? A lo mejor Pedro de ahí rescató estas palabras y él también las dijo porque él las escuchó antes, ahí en el monte Hebrón, en la transfiguración, cuando Pedro quería construirle un altar a Moisés, otro a Elías, ¿cierto? Pero no, el Padre le dijo, no, solamente Jesucristo, a mi Hijo, a Él oír. Entonces yo creo que aquí Pedro replica un poco la enseñanza que él ya había aprendido en ese sentido. Gracias, pastor. Terminando ya, hermano, damos gracias al Señor por cada una de las conclusiones que hemos hecho en forma comunitaria. ¿Ya? Este es algo vital que estamos haciendo. Me gustaría, cuánto, hermano, yo sueño que este grupo crezca, y la danza igual. Y que sueño también de que, como tenemos esta herramienta de Zoom, podamos dividirnos en grupos. Y la idea es que cada uno hagamos esta campaña de motivar a otro hermano en forma uno a uno, como se dice, porque masivamente de repente se diluye Sabemos que estamos todos en esa campaña, pero yo trato de mandar constantemente los links, de invitar a hermanos. Así que sería lindo, se puede enriquecer mucho más, puede haber una plenaria y podemos
hacer como, cerrar como taller en cada grupo. Imagínense la tremenda riqueza que podemos sacar si vamos creciendo. Así que al crecer podemos subdividir los grupos, pero podemos hacer como una plenaria ahí y trabajar en taller después en el cierre. Ese es mi sueño, ¿no? Bueno, bueno, aquí escribí algo antes que se me olvidaba, porque tengo que escribirlo, porque somos nosotros una Biblia andante, ¿ya? Es importante que nosotros somos una Biblia andante, ¿ya? Es importante que pensemos bíblicamente, hablemos bíblicamente, ¿ya? Como dice Pablo allí, que somos carta abierta, leídas por los hombres. Entonces, como decía Manuel Luis ahí, pues nuestro testimonio. Entonces, por eso la gente va a leer la escritura en nosotros, esa escritura encarnada en nosotros. Así que la palabra de Dios se encarna en tu vida, de tal manera tú seas una Biblia andante, ¿ya? ¿Ya? Por eso eh, alguien dijo en este tiempo que nosotros necesitamos volver al Pentecostés, porque cuando a veces la iglesia, en vez, porque ¿se acuerdan cuando ellos en Pentecostés hablaban el lenguaje que ellos habían nacido? Pero hoy día muchas veces la iglesia está hablando en el lenguaje de Babel. ¿Qué significa el lenguaje de Babel? Nadie entiende nada. Ya entonces hay confusión. Ya hay confusión. Y muchas veces estamos más como en el tiempo de Babel, donde hablan de la lengua, pero vino confusión. ¿Ya? Pero el Señor, como dice en su palabra, dice, Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Así que caminemos en esta mirada. Y lo otro allí, bueno, la gente que no cree en Dios, fíjese, como nosotros hablábamos esto del poder de Dios, vamos bajo el poder de Dios. Hay un autor, parece que lo escribí mal ahí, John McDowell, que tiene un libro que se llama Evidencia que exige un veredicto. Él fue un ateo, pero ateo. Pero como el Señor fue alcanzado por la gracia de Dios y hoy día ha escrito muchos libros y donde nos permite tener herramientas para refutar a aquella gente que van contra los pensamientos de Dios. Inclusive el ateo, para ser ateo, lee más la Biblia que nosotros. Y fíjese, usan la Biblia para atacar a los cristianos. Entonces, un ateo conoce de pe a pa la Biblia. No es que sea ignorante. Entonces, importante, a eso voy. Hoy día el John McDowell es un pastor que ha trabajado por muchos años, ha estado acá en Chile y ha escrito muchos libros. Y habla de evidencia que exige un veredicto. Hoy día la gente necesita evidencia. Pero como dice, ese Dios invisible se hace visible por medio de la iglesia, por medio de los creyentes. Ya por eso allí es importante ver esto. Ahora, la verdadera espiritualidad no es allí como mostrarnos, sino que todo lo contrario, tengamos ese sello de humildad. Y para definir mejor la espiritualidad tenemos que ser como Cristo, hermano. Yo creo que la mejor definición. ¿Ya? Yo creo que si usted es como Cristo, la mejor espiritualidad. Y fíjese, mire, aquí yo voy en el tema del sermón de hoy día, siendo el mismo Señor, dice que yo no hablo por sí mismo, sino que hablo lo que el Padre me revela, ¿se acuerda? Siendo el Señor, no se atrevió a, como se dice, a arrancarse con su argumento, sino que todo lo contrario. ¿Cuánto más nosotros, como iglesia, debemos decir, Señor, no hablamos si tú no hablas? Es importante, ¿eh? Entonces, ¿cuánto debemos aprender del mismo Señor Jesucristo que Él dijo, yo no hablo por sí mismo, sino que hablo lo que el Padre me revela, lo que el Padre me da? Hoy necesitamos, y el Señor Jesucristo exaltaba al Padre. Hoy nosotros exaltamos al Hijo, al Espíritu Santo, al Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Tenemos allí el trabajo dinámico del Dios Trino aquí en la Escritura. Entonces, cómo el Dios Trino viene trabajando en este diseño para que llevemos el mensaje del Evangelio a todas las naciones. Hay mucho que decir. Yo creo que, mire, hay muchas cosas que descarté. Pero obviamente, nosotros como buscando siempre el equilibrio, cada vez que nos enfrentemos a lo sobrenatural, también debe ser certificado por la ciencia. ¿Ya? Por eso hablaba un poco de evidencia que exige un veredicto, es decir, realmente vamos a cotejarlo. Entonces es importante eso. Porque el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu. Y decir, como dicen, ver para creer, dicen los no creyentes. Pero nosotros los que somos de la fe, decimos, creemos para ver la gloria de Dios. Ya, entonces, y el mismo Señor dijo, bienaventurados aquellos que no vieron ni creyeron. Somos bienaventurados.
Entonces, hermano, hay mucho que decir todavía, pero para allá vamos. Sigamos siendo esa Biblia andante para que allí presentemos al Señor de la gloria, al Cristo exaltado, que como dice allí el mismo Pablo en Filipenses, dice, haya pues este sentir que hubo también en Cristo, dice el cual siendo forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y estando en la condición de siervo se humilló, dice, hasta morir en la cruz. Pero Dios dice que lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Padre, muchas gracias por la bendición de poder dialogar con mis hermanos en este día bajo este estudio. Ayúdanos, Señor, a centrarnos, que nuestro mensaje, nuestra prédica sea cristocéntrica, bibliocéntrica. Muchas veces hoy día tomamos mal lo que dice quizás los autores, John Stott, John McDowell, Luis Mariqueo, Gerardo Nostroza, o Joel, o Verónica, o Luis, o Lorena, pero Señor, hoy día tenemos que decir, Jesucristo dice, Dios dice, la Escritura dice, la Biblia dice, Señor, necesitamos volver a tu palabra. Sabemos que a través de la historia vemos que tú has levantado tu pueblo, has levantado tu iglesia en una búsqueda profunda para que vivamos esa espiritualidad. La espiritualidad no tiene que ver con las cosas externas, tiene que ver de lo más profundo de nuestra alma, de nuestra rendición a Cristo, de nuestra conversión, de que nos hemos vuelto a ti, Señor. Y gracias porque tu palabra allí nos dice que nos hemos convertido para servir al Dios vivo y verdadero. Señor, la conversión, ¿qué es lo que nos hace? Y a través de estas dos prédicas de Pedro encontramos allí que hubo un resultado en la predicación. Devolvernos a Dios, es un hecho puntual, también es un proceso que Dios ha comenzado a trabajar en las vidas de los seres humanos. Señor, gracias porque tú seguirás obrando en tu iglesia. Señor, tú has comenzado una obra y la terminarás hasta cuando tú vengas por nosotros. Gracias porque tú estás trabajando, tú eres el alfarero. Y vamos viviendo esta vida dinámica espiritual bajo el señorío de Cristo. Señor, no nos permita que nos deslicemos. Señor, darnos discernimiento espiritual para poder, Señor, allí discernir, Señor, lo bueno de lo incorrecto, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, porque ella dice que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Ayúdanos, Señor, a predicar tu palabra, que la iglesia, el centro de toda su acción sea la predicación, la enseñanza de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amén, Pastor Gerardo. Amén. Bien, hermanos, damos por finalizado entonces el estudio. Damos por finalizado este tiempo. Que el Señor les bendiga. Nos Amén. encontramos mañana entonces bueno, hay actividades, hay algunas, no, pero en realidad los jóvenes nos encontramos mañana, el domingo nos encontramos en general. Si quieren participar de los jóvenes, están invitados también al culto. Y no, la reunión, verdad que ya la suspendimos, la de la mañana. Así que nos vemos ya el domingo. Sí, y el próximo sábado. Que el Señor les bendiga, un abrazo grande. Voy a parar la grabación ahora. Nos despedimos de los que nos van a escuchar también, los que van a estar viendo el estudio posteriormente, ¿cierto? Que el Señor les bendiga también. Así que un abrazo a todos y nos encontramos luego.